Bueno, nada, ¿no? Ok, a ver, ¿dónde hemos quedado? Cuentas por cobrar. Ah, ya. Bueno, estábamos avanzando en lo que significa la operativa de manejar alguna cuenta por cobrar, ¿no? Tanto en moneda nacional, que habíamos visto el día de ayer, como en moneda extranjera, que estábamos empezando a ver, ¿no? Entonces tenemos, primero nos dice una transacción, ¿no? Donde hemos dado servicio de hotelería, digamos, a turistas que han venido de Europa, los cuales tenían euros, y nos han, el cargo se ha hecho 1.500 euros. Bueno, según factura, tanto, ¿no? El primer registro es como cualquier otro registro pues, de cobro de servicio o venta de servicio. Entonces cargamos a la cuenta del cliente, la cuenta por cobrar en moneda extranjera, al tipo de cambio de la fecha, que no era este 8.14, ¿no? Era otro valor. Creo que era 8.20. Estuve jugando un poco aquí, creo que ahí cambié. 8.22.37 habíamos utilizado, ¿no? Ya. Bueno, con 8.22.37 nos sale este valor en bolivianos. Tenemos el impuesto a las transacciones, el ingreso por el servicio hotelero y el IVA débito fiscal, ¿no? Por la factura. Bueno, posteriormente nos dice la operación 2, en fecha establecida, el cliente, el turista, paga el 80% de lo adeudado, quedando compromiso de pago desde instante 15 días con recargo de 20 euros. Bueno, nuevamente nos ha fallado, digamos, el cliente, ¿no? Nos tenía que pagar en 60 días los 1.500 euros o antes de los 60 días, pero finalizados los 60 días solo nos ha pagado el 80%, pero queda el compromiso de que va a pagar el restante 20% 15 días más con un recargo, ¿no? Ya, entonces comencemos a hacer esto. En fecha establecida el 80%. Bueno, entonces, como el registro de la transacción se hizo el 5, o sea, la emisión de la factura seguramente se hizo el 5 de mayo, tienen que haber pasado 60 días, ¿no? Hasta el final del compromiso. Entonces vamos a establecer la fecha. Vamos a agregar nuestro calendario. 5 de mayo. El 5 de mayo. Bueno, 60 días tendríamos que contabilizar. Hasta el 12, 7 días. Hasta el 19, 14, 21, 21 más 7, 28. Hasta el 2, 28 más 7, 29. No, perdón, 28 más 7, 35. 35 más 7, 42. 42 más 7, 49. 49 más 7, 56. 56, entonces faltarían 4 para 56, 57, 58, 59, 60. El 4 de julio. Bueno, aunque era domingo, no importa. Vamos a decir que ese día, el 4 de julio, vino el cliente para pagarnos el 80%. ¿No? 60 días transcurridos el registro de la cuenta por cobrar. Bueno, esto va a tener seguramente algún otro número. Ya.
otra cosa más, ¿no? Bueno, entonces, como va a dar de baja, perdón, antes de realizar el asiento para dar de baja el 80%, lo que tenemos que hacer es actualizar la cuenta por cobrar. Como está en moneda extranjera, tenemos que actualizar primero. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nosotros un libro, cuando hemos hecho caja moneda extranjera, por ejemplo, teníamos una hojita, ¿no? En la cual registrábamos cada ingreso o salida de dinero. Entonces, de la misma forma, deberíamos tener un auxiliar para este tipo de cuentas por cobrar en moneda extranjera. Aquí al lado voy a hacer uno sencillo, algo no tan complejo. Bueno, entonces tendría en este lado, significa euros. Y este otro lado en bolivianos. Ya. Bueno, entonces por el primer asiento, que es el registro de esa cuenta, bueno, esto pertenecería, podría ser un libro turista. Bueno, entonces por la fecha, por la primera fecha del asiento AXX054, tendría que se le ha realizado un cargo por 1.500 euros, ¿no? 1.500 euros. Bueno, aquí nos falta una columnita. Cambio. Algo así. Bueno, entonces tenemos en el saldo los 1.500 euros. ¿A qué tipo de cambio ha entrado en esa fecha? Ha entrado a 8,2237. 37. Por lo tanto, en bolivianos va a ser los 1.500 por los 8,2237, ¿no? Que es lo mismo en saldo. Que es lo mismo que hemos registrado en el asiento, ¿no? Ya. Ahora, para esta fecha, el 4 de julio, el tipo de cambio seguramente ha cambiado. Entonces, lo primero que tengo que conocer es el tipo de cambio. Voy a buscar en internet. Ya bueno, en este caso ya tengo aquí del Banco Central de Bolivia, que es el tipo de cambio oficial, ¿no? Mejor utilizar esta página que otras páginas. Entonces, busco del 7 de julio. 7 de julio. 8,11124. Todavía no es por el cobro. Aquí lo primero que tenemos que hacer es actualizar el valor de la cuenta. Entonces, el primer asiento que vamos a hacer es por la actualización
cuenta por cobrar está en moneda extranjera. Ya. Bueno, aquí más abajito voy a hacer otro cálculo auxiliar. En dólares, el saldo que tengo sigue siendo 1.500, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es calcular a la fecha actual, o sea, al 4 de julio, con este tipo de cambio, a cuánto equivaldría esos 1.500. Entonces, va a ser los 1.500 por el tipo de cambio de la fecha actual, por 8.11124. Eso me va a dar 1.216. Esos 1.216 voy a restar el saldo que tenía en bolivianos. Ya, entonces me va a quedar. Voy a hacer el resto de 12.169 menos 1.216. Dije, no es 1.216. 12.169 menos 1.233 o 12.336. Disculpe, licenciado, a mí me da 12.166,86. Multiplicación. Sí. Me falta un 1 aquí. Sí. Entonces es 121.066.86. 121.066.86 menos 123.36. Ya. Entonces estoy restando el saldo que me ha salido actual menos el saldo que tenía antes, ¿no es cierto? Y me sale un valor negativo, menos 169.14. ¿Qué significa? Que el valor en bolivianos ha disminuido. Por lo tanto, tengo que disminuir, la actualización tiene que disminuirme el valor que tengo actualmente en bolivianos. Y para eso, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener que esta diferencia quitar de esta cuenta del cliente. ¿Y cómo hago para quitar? Estas cuentas, como es un activo, en el lado del debe aumentan, ¿cierto? En el lado del haber disminuye. Entonces, lo que busco es que disminuya. Por lo tanto, mi cuenta va a ir al lado del debe. Voy a copiar, esta es mi cuenta. Por aquí lo voy a poner. Va a ser mi cuenta 2. Va a ir al lado del haber. Al lado del haber. Y en esta proporción, ¿no? 169.14. 14. Ya está. ¿Contra qué cuenta? Ya hemos utilizado, ¿no? En el caso de caja, había una cuenta que utilizábamos, no sé qué cuenta era. Ahí vamos a buscar. Esta me imagino que utilizábamos, diferencia en tipo de cambio. 41.805. Ya por el mismo valor, ¿no? 169.14. Bueno, ya estaría este asiento de actualización. Ya. O sea, si esto actualizamos en nuestro libro de cuentas que hemos hecho aquí, tendríamos en euros, tenemos el mismo valor. No ha cambiado, ¿no? Sigue siendo los 1.500 euros de saldo. Ahí no hemos hecho nada. Pero, esto no voy a poner. Pero el tipo de cambio para este mi asiento
¿Cuál era? 124. Aquí no ha pasado nada. Aquí mi tipo de cambio era entonces 24. Estoy quitando 169.14, ¿no? Por eso está en el haber. Entonces, ahí mismo en el haber. Mi nuevo saldo en bolivianos por los 1.500 euros va a ser 12.336 menos 169.14. Y entonces este es mi nuevo saldo. Con ese saldo ahora es que tengo que trabajar. Recién voy a hacer el asiento que me pide aquí, de donde se cobra el 80%. Entonces, por cobro del 80% del servicio. Algo así. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es esta cuenta que teníamos, reducir en 80%, ¿no? Por lo tanto, para reducir nuevamente o para disminución de un activo, va a ir la cuenta al haber. Otra vez lo voy a poner por aquí abajito, porque se va a ir al haber. Me dice el 80%. Eso en euros sería 1.500 por 0.8, ¿no? O sea, me estaría pagando 1.200 euros a esta fecha. Ya, pero yo no puedo anotar, ¿no? En euros. Tengo que anotar esto en bolivianos. Entonces serían los 1.200 euros por el tipo de cambio de este día, que es el mismo tipo de cambio que hemos utilizado para actualizar. 8.11124. 24. Ya este parcial mejor voy a poner aquí un cálculo. Vale a 1.200 euros. Lo mismo me hubiera salido si en vez de utilizar euros, utilizaba el saldo que tengo actualmente. Actualmente el saldo en bolivianos. Actualmente en bolivianos el saldo que tengo es 12.167. Si eso le saco el 80%, 12.167 en bolivianos por el 80%, me tendría que dar el mismo valor de 9.733 y tantos. 9.167 por 0.8. 9.733,6. ¿No? Entonces cualquiera de las formas sirve. Ya. Esa es de la cuenta por cobrar del cliente. Entonces, ¿contra qué se va esto? Bueno, no nos da dato, ¿no? De si va a caja, banco. Bueno, lo más normal es que vaya a caja, ¿no? Ya, bueno, entonces es similar a la operativa con moneda nacional, cuando hay un pago, como aquí, por ejemplo. Solo que en este caso, primero tengo que actualizar, ¿no? El valor de la cuenta en moneda extranjera, para que después
Vamos a ver que con la próxima transacción que hace el pago total, todo cuadre, ¿no? Bueno, entonces, por último, la última operación que nos dice. Dice, el último pago lo realiza el cliente en fecha estipulada. Ya, bueno, ¿cuál era la fecha estipulada? La parte 2 nos decían que quedaba en compromiso de pago del restante, o sea, del 20% que falta en 15 días. O sea, de esta fecha, 15 días. Que sería el 4 de julio. 4 de julio, 15 días. 4 más 7, 11. Más, 7, 14, 15. El 19 sería, ¿no? 19 de julio. Ah, perdón. Nuevamente, otra vez, lo primero que tenemos que hacer es actualizar. ¿Ya? Entonces va a ser un asiento similar a este. Podría no. Dependiendo, si ha bajado el dólar, va a ser similar a este. Si ha subido el dólar, va a ser al revés. Pero vamos a ver qué ha pasado para esta fecha. El 19 de julio. No es el dólar, el euro. 19 de julio. 19 de julio. 832 ha bajado. Entonces, nuevamente va a ser similar. 832. Bueno, entonces nuevamente tengo que hacer un cálculo auxiliar para encontrar la diferencia. En este caso, actualizaré primero este cuadrito, porque solo tenía hasta el X124, que es la actualización. Perdón, es 124, este va a ser 125. Ya tengo hasta el 124 nada más, hasta la actualización. Con el AXX125 ha salido en euros 1.200, ¿no? El 80%. Por lo tanto, de saldo me ha quedado 300 nada más. Eso al tipo de cambio 8812. Entonces, en el haber, en bolivianos ha salido 9733,5. Y saldo en bolivianos ha quedado 12.127 menos 9733,5. Ya. Ahora sí, lo importante son los saldos, porque en base a eso es que hago la actualización. Entonces, para este nuevo caso, igual. Tengo de saldo en euros 300 euros. Entonces voy a calcular el valor en bolivianos con el nuevo tipo de cambio. 300 por... ¿Cuánto es mi tipo de cambio? Me copiaba. 19 de julio, 8.132. 8.132. Eso me va a dar un valor en bolivianos. 300 por 8.132. 2.430 y tanto, ¿no? Ya. Voy a restar el saldo que tengo en bolivianos. 2.433,5 para saber la diferencia. Entonces los 2430.096 menos 2433,5. 2433,5. 0.96 menos
menos 3.44. Bueno, es lógico que me salga negativo porque como el dólar, como el euro ha bajado, entonces él está perdiendo valor en bolivianos, ¿no? Si hubiera subido, me daría en positivo y en ese caso el asiento sería al revés. Tendría que ir la cuenta por cobrar al debe y la caja a la vera, o la cuenta de diferencia a la vera. Pero en este caso es similar al anterior asiento que hemos hecho. Por lo tanto, como no tengo dónde inventarme más, va a ser lo mismo. Entonces, esta es por la estación. Lista. Tipo de cambio oficial. 132. Ya. Bueno, entonces diferencia de cambio en el debe menos 3.44. Menos 3.40. 3.40. Y disminuye la cuenta en bolivianos del cliente en 3.40 bolivianos. Bueno, nuevamente si actualizo mi libro o el mayor, XX 248. Aquí no me interesa mucho, pero aquí era 8.132. Y estamos reduciendo la cuenta en 3.4. Significa que mi nuevo saldo va a ser el saldo anterior menos lo que está disminuyendo. 2.430.1. Ya, significa que a esta fecha los 300 euros equivalen a 2.430 bolivianos, ¿no? Ahora sí, hago el asiento que me correspondía para el último pago y el cobro de la mora. Fecha 19. Bueno, prácticamente este asiento va a ser el mismo que hemos hecho en el caso de la moneda nacional, donde vamos a tener caja, vamos a tener la cuenta del cliente y el de cargo, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a tener caja. Ya, en caja, ¿cuánto? Lo que resta por pagarnos, o sea, el saldo en euros es 300, ¿no? Entonces puedo hacer igual que como aquí arriba, ya sea por los euros o por el lado de los bolivianos. Bueno, en este caso, no, es por los euros, ¿no? Así, 300 por el tipo de cambio. 8.132. 8.132. En el parcial primero lo voy a dejar. 300 por 8.132. Eso se corresponde con la cuenta del cliente, ¿no? Cliente, el turista. Vamos a decir en 2.430.1. Este valor tendría que ser lo mismo que tiene en el saldo en bolivianos, en el libro que estamos armando aquí. Es lo mismo, ¿no? 2.430.1. Eso significa que está bien, porque cuando actualicemos este Cardex, al final va a quedar en 0.
Bueno, los 2.430.1. Y por último, el cargo que le hemos hecho, que estábamos utilizando, no sé qué cuenta, esta es la 41607. Entonces, directo esa cuenta. Es por 20 euros, ¿no? 20 euros por 8.132. 162 y tantos. Es lo mismo que va a entrar a caja, ¿no? 162.01. Entonces a caja está entrando lo que nos debía y el cargo por la mora, cual suma 2592.11. Ya está. Bueno, entonces por último actualizo el Cardex con el AXX249. Está saliendo los 300 restantes que nos debía, por lo tanto el saldo en euros queda 0. Esto es igual a 8.103. Y en bolivianos está saliendo 2.430.1, ¿no? Eso igual lo hemos encontrado en el asiento. 2.430.1. Por lo tanto, 2.430.1 menos 2.430.1, eso también el saldo es 0. ¿No? Entonces cuadra tanto los asientos que hemos hecho, los valores que tenemos en los asientos, como lo que hemos ido registrando en el Cardex de control para esta cuenta en moneda extranjera. Ya si aquí encontraríamos alguna diferencia, entonces algo anda mal. Que no puede ser que una cuenta que estamos diciendo que nos está pagando el total tenga alguna diferencia, ¿no es cierto? En el saldo en bolivianos, digamos. Puede ser que en euros, según nuestro control, quede 0, pero en bolivianos, si queda un restante, significa que la actualización o algo hemos realizado mal dentro de los registros. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? Entonces, con todas estas cuentas que son en moneda extranjera, generalmente se tiene, ¿no? Así un libro auxiliar en el cual hay que llevar el control. Y en el anterior caso igual habíamos visto, ¿no? Y hemos utilizado el método PEPS, por ejemplo. Dentro de esta cuenta, en algún caso, probablemente, tal vez también podría llegar a utilizarse un método PEPS, WEPS o promedio. Ya, entonces sí, la mayoría de cuentas que están en moneda extranjera necesitan, ¿no? Un control así. ¿Alguna duda o ninguna? Bueno, se va a cortar igual mi conexión, les enviaré otro enlace. Bueno, continuemos con nuestro chiste. ¿O alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces ahora vamos a ver una cuenta especial dentro de lo que significan las cuentas exigibles, o sea, las por cobrar. Que nace fruto de que no es perfecto, ¿no es cierto?, el funcionamiento, por ejemplo, cuando damos ventas o productos, vendemos a cobros posterior. En algunos casos, por diferentes motivos, no llegan a cancelarnos, ¿no? El total
o ocurre que al final las personas o los clientes que nos debían desaparecen, ¿no? Y para ello existe una cuenta especial, la cual se denomina previsión para cuentas incobrables. Por ejemplo, nosotros en este ejercicio, en los dos que hemos realizado, tanto ayer como hoy día, teníamos, ¿no? Nos dice aquí que nuestro cliente, en fecha estipulada, cuando tenía que pagarnos el 100%, solo nos pagó el 50%, pero bueno, nos pidió una prórroga. Y después en esa prórroga nos llegó a pagar. Lo mismo con este otro cliente. Pero no necesariamente eso ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que a veces desaparece la persona o desaparece el cliente, entonces eso genera pérdidas, ¿no? Dentro de la institución. Pero como los contadores somos capísimos, ya hemos pensado en todo eso. Entonces, por eso es que existen las previsiones. O sea, una previsión viene del verbo prever, ¿no? Que significa evitar algo que sabemos que puede ocurrir a futuro, originadas como contingencias en cobros a deudores, originando de esta manera un cargo a resultados. ¿Qué significa eso, no? Lo que le estoy diciendo ahorita. Que en algún momento va a haber algún cliente que no nos va a pagar. Y para eso tenemos que prever, ¿no? Que no afecte a posterior. Porque si no prevemos, entonces posteriormente la afectación va a ser más grande. Entonces hay que tratar de evitar que la afectación sea tan grande. Por eso es que buscamos prever esta situación. Entonces esta cuenta normalmente presenta un saldo acreedor, pasivo de reserva de operación. Sin embargo, solo para efectos de una mejor exposición, se presenta en el balance general como un activo de deducción de las cuentas por cobrar. Su objetivo es generar una reserva contable que permita cubrir en el futuro posibles pérdidas, fallecimiento del cliente, insolvencia, pocas garantías de crédito, etcétera, en la recuperación de créditos, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué nos dice? Que esta cuenta, el saldo, para empezar, es acreedor. Y nosotros sabemos que todos los activos, por naturaleza, su saldo es deudor, ¿no? O sea, en el lado del debe. Entonces, esta cuenta más o menos funciona como un pasivo, ¿ya? Pero no se lo expone dentro de los pasivos, sino que se lo expone dentro de los activos. Similar a lo que ocurre, por ejemplo, con las cuentas de depreciación. Ustedes ya han visto las cuentas de depreciación, ¿no es cierto? Las cuentas de depreciación justamente son igual cuentas de previsión, que lo que buscan es tener un monto de reserva por el desgaste que significa el tener en funcionamiento los activos fijos, ¿no es cierto? Entonces, las cuentas de depreciación igual tienen un saldo acreedor, parecen pasivos, pero los exponemos en el activo, disminuyendo el valor del activo fijo, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre entonces con esta cuenta. Lo que va a hacer es exponerse en el lado del activo para que disminuya las cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la institución y de cómo maneje el contador, por ejemplo, en mi plan de cuentas yo lo tengo numerado, creo, ahora vamos a ver, previsión. Están cuentas incobrables. Aquí, ya. Bueno, pero este está en el pasivo, provisión para cuentas incobrables. Aquí, este está, por ejemplo, se muestra en el grupo de activo, aunque tiene un código de pasivo, ¿no? Empieza con 2. Entonces, para esta empresa o para este plan de cuentas, la cuenta debería ser un pasivo, ¿no? Pero debería exponerse como negativo o con saldo acreedor en el activo. En otros planes de cuentas, directamente la ponen en el activo, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, tengo otro plan de cuentas donde lo vamos a encontrar. Inventario, no. Anticipos. No.
Ya, no hay en el activo. Entonces debe estar directo en el pasivo. Dos. Pasivo, anticipo clientes. Previsión para indemnización. Previsión cuentas malas. Son otro tipo de previsiones, ¿no? Son para las planillas de sueldo. No tienen nada que ver con las previsiones de las cuentas del exigible. A ver, está por aquí, no lo encuentro. Está. Ganadería. Inventario. No es más, este plan de cuentas no tiene siquiera una cuenta para previsión. Ajustes, patrimonio, previsión. Solo tiene las previsiones para sueldos y salarios, pero no, probablemente tal vez en ese plan de cuentas se podría utilizar previsión cuentas malas, que es como decir previsión cuentas incobrables, ¿no? Bueno, pero en el pasivo, ¿no? Están en el pasivo. En este otro caso, en mi plan de cuentas, si bien aquí está dentro del grupo de activos, porque está dentro de este grupo de los exigibles, ¿no? Aquí se está mostrando. Tiene un código de pasivo, ¿ya? Pero igual podría tener un código de activo, digamos, 112.10.06. Y como es una previsión, sabemos que va a ser un activo diferente. Va a funcionar como un pasivo, ¿no? Como les decía, la comparación con las depreciaciones. Las depreciaciones ocurren lo mismo. Por ejemplo, aquí, a ver, aquí tenemos las depreciaciones dentro de lo que significa el activo. Depreciación acumulada. Por ejemplo, aquí la depreciación acumulada igual se está mostrando dentro del activo, pero tiene un código de pasivo, ¿no? Tiene un código de pasivo. En algunos planes de cuentas directo no se va a mostrar en el activo y va a estar en el pasivo. Bueno, entonces estas cuentas son así bastante especiales. Funcionan dentro del activo, pero se parecen más a los pasivos, ¿no? Por eso es que el saldo y cómo se debita y se acredita tienen similitud con lo que es el pasivo. Pero bueno, a ver, en vez de tanto bla bla, vamos a lo que es más práctico. Ya, existen 4 métodos. Bueno, pueden haber más, ¿no? Pero los que vamos a estudiar van a ser 4. Uno que está establecido en la legislación boliviana mediante el Decreto Supremo número 24051. El siguiente que vamos a estudiar es un porcentaje que podemos utilizar sobre las ventas al crédito. El tercero es un porcentaje sobre el saldo de cuentas por cobrar. Y el último es en base a una clasificación por antigüedad de saldos de cuentas por cobrar. Ya entonces vamos a ir viendo cada uno de estos en qué consiste. Aquí está un poco de la teoría, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, la primera que es en base a la legislación boliviana, en el artículo 17 del decreto mencionado, habla, ¿no? De lo que significan los créditos incobrables y todo aquello. Y expone un método de cómo manejarlo esto, cómo manejar
estas cuentas incobrables. Luego tenemos el método que vamos a trabajar sobre ventas a crédito mediante un porcentaje. El siguiente sobre un porcentaje, de un porcentaje sobre el saldo de cuentas por cobrar. Y por último, uno en la cual vamos a hacer una clasificación en base a la antigüedad de las deudas. Ya. ¿Dónde está mi? Ya. Entonces tengo mi primer método, que es en base a la legislación boliviana. A ver, ¿qué dice? Tenemos los siguientes datos de la empresa Libertad. La legislación boliviana, ¿qué dice? Bueno, eso no hemos leído, ¿no? La legislación boliviana dice que debemos utilizar, a ver, vamos a leer este paso, que es el que contiene la información, que se constituye en base al porcentaje promedio de créditos incobrables, justificados y reales de las tres últimas gestiones, con relación al monto de créditos existente al final de cada gestión. Es decir, que será igual a la suma de créditos incobrables reales de los 3 últimos años multiplicada por 100 y dividido por la suma de los saldos de créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. La suma a deducir en cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo del crédito existente al finalizar la gestión. Los importes incobrables se imputarán a la previsión constituida de acuerdo al presente inciso. Los excedentes, si los hubiera, serán cargados a los resultados de la gestión. Ya. Bueno, y algunas cosas más establecen, ¿no? En la práctica, ¿qué significa eso? Hay una fórmula. Aquí lo que nos está dando es una fórmula. Lo que vamos a hacer es dividir, dice, será igual a la suma de créditos incobrables reales de los últimos 3 años. O sea, vamos a tener una división de la suma de los 3 últimos créditos, perdón, ¿qué dice? Últimos será igual a la suma de créditos incobrables reales. Créditos incobrables reales. Esto dice por 100. Y todo esto dividido entre la suma de los saldos de las cuentas por cobrar de las 3 últimas gestiones. Bueno, entonces esta es la fórmula. Suma de las 3 últimas gestiones. Suma de los créditos incobrables. Aquí vamos a mejorar esto. Suma de los créditos incobrables reales de las 3 últimas gestiones. 100% dividido entre la suma de los saldos de las cuentas por cobrar de las últimas 3 gestiones. Ya. Bueno, entonces básicamente lo que necesitamos es la información de cuánto de las últimas 3 gestiones ha sido el valor de los créditos incobrables reales. ¿Qué es un crédito incobrable? Por ejemplo, si yo tengo dentro de mi cartera el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3, ya. Al cliente 1, por ejemplo, le he vendido valor de 1000, a este otro 2000, y a este otro 3000. Y bueno, este tenía que pagarme en 30 días, este otro me tenía que pagar en 40 días y este otro me tenía que pagar en 20 días. Si este cliente me ha pagado dentro del tiempo estipulado, o sea, dentro de los 30 días, es un crédito cobrado, ¿no es cierto? Cobrado porque pagó dentro del tiempo. Si este otro cliente, bueno, me ha fallado, digamos, no me ha pagado los 40 días, pero me ha pagado posteriormente a los 50 o 60 días, no importa. Crédito
dentro de la gestión, crédito cobrado, aunque pago a destiempo. Y el cliente 3, o sea, no aparece. Cuando estoy haciendo esta evaluación, que generalmente la hago a fin de año, es el 31 de diciembre, y ya le di el crédito, digamos, en julio. Y desde julio no aparece y no me paga. Entonces, por políticas de la empresa, puedo decir que es probablemente un crédito incobrable, ¿no? Porque si ya ha pasado, tenía que pagarme en 20 días, ya ha pasado unos 5 meses, por ejemplo, entonces lo puedo catalogar como un crédito incobrable. Y así cada año voy a tener no solamente uno, ¿no? Sino voy a tener varios. Voy a tener un cliente 4, un cliente 20, y no sé, una cantidad de clientes a los cuales les he confiado productos en determinado tiempo, y hasta el final de esta evaluación no han realizado el pago, entonces van a ser créditos incobrables. Entonces, cada año voy a tener seguramente un registro de estos créditos incobrables, de la sumatoria de estos créditos. Entonces, necesito de los últimos 3 años. Eso es un histórico, ¿no? Esto, digamos, es del año 2010. ¿No? Entonces, para el año 2011 voy a tener igual otra lista de clientes, de los cuales algunos van a ser créditos que me han pagado, otros van a ser créditos que no me han pagado, entonces voy a tener igual créditos incobrables, y eso va a dar un saldo para ese año. Para un tercer año, igual lo mismo, ¿no? Antes de llegar al año en el que estoy, 2012 y así, ¿no? Bueno, entonces en base a mi histórico, lo que necesito es de las 3 últimas gestiones. Si actualmente estoy en el 2021 y estoy haciendo, bueno, no, vamos a hacer el 2020. Si estoy haciendo este trabajo el 31 de diciembre del 2020, mis 3 últimas gestiones vendrían a ser el 2019, el 2018 y el 2017, ¿no? Entonces necesito la información de esos 3 años. Primero, de los créditos incobrables. En este ejercicio nos da ese valor, aquí en el B. Los quebrantos ocurridos para las gestiones 2017, 2018, 2019 corresponden a 800, 650 y tantos. Bueno, entonces los quebrantos son esas cuentas incobrables. Vamos a poner quebrantos. De las 3 últimas gestiones son para la gestión 2019, 450, para la 2018, 650 y para la 2017 es 800. Por lo tanto, la suma de esos créditos incobrables, lo pondremos créditos incobrables, ¿no? A ir de acuerdo con la fórmula que tenemos ahí arriba, créditos incobrables. Entonces, los créditos incobrables de las últimas 3 gestiones es esto. La suma daría 450 más 650 más 800. Listo, 1900. Entonces ya tengo de la fórmula, ya tengo la parte de arriba, ¿no? 1900, después voy a multiplicar por 100 y voy a dividir entre la suma de los saldos de las cuentas por cobrar de las últimas 3 gestiones. Bueno, esa es más fácil porque esa puede salir del mayor, ¿no? De mis cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Seguramente voy a tener en mi libro mayor voy a tener, ¿no es cierto?, todas las transacciones que se han realizado. Y al final voy a tener un saldo, ¿no es cierto? Un saldo deudor. Entonces, solamente voy a necesitar este saldo de las últimas 3 gestiones. Entonces, nuevamente, como soy el 2020, voy a necesitar el saldo del 2019, 2018 y 2017. Que, bueno, tengo aquí como dato, por ejemplo. Los saldos de las cuentas por cobrar de las gestiones 2017, 2018 y 2019 son, en la del 2017, 6,000 me dice,
2018, 14.000. Y 2019, 13.461.50. La del 2020 me dice 10.800, pero esta no entra dentro de mi fórmula, ¿ya? Entran las gestiones anteriores. Entonces, este es el saldo de las cuentas por cobrar. De todas las cuentas por cobrar. Entonces, igual, procedo a la suma. 34, 61.5 más. Bueno, entonces estos dos datos son los que me interesan para aplicar en la fórmula. La fórmula que me dice es igual a los 1900 por 100. Todo eso dividido entre 33.462. Y eso va a ser igual a 5.68. 5.68. Bueno, ahora, ¿qué me dice la normativa? Que después de haber encontrado este índice, vamos a leer. Suma deducida de cada gestión dividido por la suma ya. La suma a deducir en cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo de crédito existente al finalizar la gestión. Los importes incobrables se imputarán a la previsión constituida. Entonces, para encontrar el valor que voy a llevar a mi previsión, dice que debo multiplicar el saldo de la gestión actual, mi saldo del 2020, que es la gestión en la que estoy trabajando, es 10.800. Y me da igual como dato, ¿no? ¿Dónde lo pondría como dato? Saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2020 serían bolivianos 100. Bueno, entonces para encontrar el valor a previsionar va a ser la multiplicación de los 10.800, el saldo de la gestión, por, perdón, esto al haberlo multiplicado es porcentaje, ¿ya? Entonces 5.68% sería, ¿no? El valor real. Es un índice. Bueno, es 5.68%. Por lo tanto, voy a multiplicar por 0.0568 con 4 decimales. $613.44. Este es el valor que debo utilizar para previsionar. Y la previsión que se hace es un asiento sencillo. Es agarrar. Bueno, cualquier número de asiento. La fecha, generalmente este trabajo es la previsión preliminar antes de ajuste al 31 de diciembre. Bueno, es final de cada gestión, ¿no? 2020 por
Cuentas incobrables. Ya, pero antes de poner este valor, tengo que tomar en cuenta este otro dato. La previsión preliminar antes del ajuste al 31 de diciembre alcanza a 480. Pues eso significa que mi cuenta previsión se haría un mayor. Aquí, por ejemplo, si tuviera un mayor de la cuenta, vamos a utilizar la cuenta, por aquí creo que está. Bueno, ya habíamos visto esta, ¿no? Aquí dice provisión. Previsión. La 251, previsión para cuentas incobrables. Este dato que me da de esta mi cuenta previsión dice que su saldo es 480. Entonces hemos dicho que el saldo es generalmente acreedor. Entonces si veo a la fecha 31 de diciembre del 2020, mi cuenta tendría ese saldo, ¿no? De 480 que me dice. Ya. Yo he encontrado que tengo que provisionar 613. Entonces lo que tengo que hacer es restar este valor que tengo como saldo en esta cuenta de los 613. Entonces, menos el saldo antes de ajuste. Los 480. Entonces, ahora sí me da el valor a registrar. 613.44 menos 480. 133.44. Este es el valor que voy a registrar en mi asiento. Bueno, entonces tengo el asiento por la provisión para cuentas incobrables para la gestión 2020. Ya. Este es un asiento que tiene cuenta y contracuenta. Tiene una cuenta de ingreso o de egreso y la contracuenta de previsión. Entonces, la primera cuenta tiene que ser la cuenta de ingreso o de egreso. Entonces, dentro de lo que significa mi plan de cuentas, también debo tener una que diga algo con cuentas incobrables. Por ejemplo, esta, ¿no? Pérdida en cuentas incobrables. Podría ser esa o cuál otra. Aquí hay otra pérdida en cuentas incobrables. Debe estar por diferentes departamentos. Bueno, entonces voy a utilizar la primera, que debe estar dentro del departamento de administración. Pérdida en cuentas incobrables. Esto está dentro del 711. El 711 gasto de administración. Ya está bien. Entonces esta es la cuenta que voy a utilizar. 711.12. Pérdida en cuentas incobrables. El valor que voy a poner es 133.44. Y mi contracuenta es la cuenta de previsión. Esta es la 251. El lado del haber, 133.44. Bueno, entonces, por ejemplo, si actualizo ahora mi cuenta, el mayor de mi cuenta 251, tendría que por el asiento 45, aumentado en 133.44, ¿no? En el lado del haber.
La suma de esos que me va a dar el saldo final al 31 de diciembre sería 480 más 133.44. 613.44, que era el valor que había encontrado al principio para provisionar, ¿no? Ya, entonces, la legislación boliviana, mediante ese decreto, nos proporciona este método que podría utilizarse para realizar las previsiones. ¿Hay alguna duda? Y ya muy enredados los hacían. ¿Cómo? El momento de hacer los ejercicios, la tarea ahí, yo creo que vamos a tener, por lo menos mi persona, ¿no? Porque son muchos pacientes para una sola pregunta. Parece, ¿no? Es que los cálculos auxiliares son los que hay que lograr comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, en este ejercicio, aquí están todos los datos, ¿no? De las últimas 3 gestiones, todo eso. Entonces, lo único que hay que saber es qué información nos sirve para qué. Por ejemplo, aquí yo tengo información de este año, que es cuando estoy haciendo el ajuste, y tengo la información de del saldo de las cuentas por cobrar de las 3 gestiones pasadas. Entonces, dentro de la suma, no puedo utilizar el 10.800, ¿no? Porque el 10.800 corresponde al saldo de esta gestión. Pero más adelante sí utilizo ese 10.800 cuando ya multiplico por el índice que he encontrado, ¿no? 10.800 por 0.0568. Y este es un índice, o sea, esto debería estar en 5.68 en porcentaje. Así en realidad es su presentación. Entonces, para multiplicar, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 100, ¿no? 5.68 dividido entre 100. Y me da lo mismo, ¿no? Que multiplicar, como yo hace rato hice, por 0.0568. Bueno. Y posteriormente, igual como aquí como tengo dato de mi saldo de la otra cuenta, de la previsión, ¿no? De la cuenta que ahora estamos utilizando, previsión para cuentas incobrables. La resta de eso va a ser el valor que voy a registrar en mi asiento. Porque al final, cuando hago la actualización del mayor de esa cuenta, veo que actualizando y sumando, encontrando el saldo actual, me va a dar el mismo valor que encontré antes, ¿no? Antes de hacer esa resta. Bueno, pero como dices, ahí viendo los estudiantes, si tienen alguna duda, ya saben, siempre empezamos las clases preguntando, ¿no? Ya. Algunos casos especiales. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, que no tengamos datos de las 3 últimas gestiones. ¿Por qué? Porque la empresa recién está funcionando 2 años o 1 año. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? En esos casos, el mismo decreto, en otro punto, dice que si no tengo 3 gestiones, entonces puedo utilizar las gestiones que tengo. Por ejemplo, si la empresa está funcionando 3 años, voy a tener la información de hace 2 años, nada más, ¿no? Información pasada. Entonces, utilizo solo la información de esos 2 años. Si está funcionando 2 años la empresa y solo tengo información pasada de 1 año, entonces es en base a esa información nada más. ¿Ya? Y si, bueno, recién está funcionando 1 año, entonces todavía no hay por qué previsionar las cuentas incobrables, porque todavía no ha acabado una gestión, ¿no? Entonces no tiene sentido, digamos, realizar el encontrar la previsión de cuentas. Entonces, por ejemplo, si en vez de tener 3 gestiones pasadas, solo tuviera 2, la 2018 y la 2019. La suma sería de esas 2 nomás, ¿no? Y se dividiría entre la suma de los 2 saldos de cuentas por cobrar. Si solo tengo de 1 año, del 2019, por ejemplo, desde ese año recién estamos empezando a funcionar,
Entonces, la división sería directo, ¿no? 450 dividido entre 13.461.5. No tengo otros datos con los cuales sumar cada uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso establece la legislación boliviana. Y en realidad el asiento es lo más sencillo del mundo, no es un asiento simple. La cuestión es encontrar este valor, ¿no? Este valor. Bueno, ahorita se va a cortar la conexión, les enviaré otro enlace para que acabemos. Entonces, continuamos viendo los métodos. Son 4, hemos dicho, ¿no? El siguiente método. Este es mucho más sencillo. ¿Sí? Dije, perdón, antes de que pase al próximo método. Ajá. El 5.68 ¿se multiplica por 100 o se divide por 100? Ahí, el 5.68. Claro. Se divide. Está. Porque esto en realidad representa 5.68%. Ya, dicen, gracias. ¿Ya? Inclusive si aquí, bueno, dentro de la fórmula de legislación nos dice que multipliquemos por 100, ¿no? Si no multiplicaríamos por 100, nos saldría ya directamente sin el por ciento. 0.058 saldría. Que eso sería directo multiplicar, ¿no? 0.0568. Bueno, pero como es una norma, y ahí nos dice que hagamos el cálculo multiplicando por 100, entonces hay que respetar nomás eso, ¿no? Al final aquí cuando divido por 100 es como si desaparecería esa multiplicación por 100. Pero bueno, cosas de la matemática. Ya, entonces ahora vamos a ver las previsiones para cuentas incobrables cuando utilizamos un porcentaje sobre las ventas a crédito. Esto nace de las políticas, ¿no? Políticas administrativas, todo eso que hemos visto de control. Entonces, digamos, si la empresa no desea utilizar el método de la legislación boliviana y prefiere utilizar otro método como este, sobre ventas a crédito, lo que se necesita en este caso es la información de cuánto es que se ha vendido a crédito y cuánto se ha vendido a efectivo. O sea, una venta a crédito, ¿qué significa? Es cuando nosotros, en vez de cargar, bueno, una venta normal en efectivo es cuando tenemos caja y aquí tenemos un valor, ¿no es cierto? Y digamos, si es un producto, aquí vamos a tener costo de venta, digamos, 80. Aquí vamos a tener el IT. Y como contracuentas, para el asiento vamos a tener ventas con 87, el IVA de F con 13, el inventario con 80, el IT aquí sería 3, no sé qué, el IT por pagar, serían esos 3. O sea, un asiento típico de ventas ¿no? Como todo el tiempo venimos haciendo. Creo que cada clase venimos haciendo un asiento de venta. Bueno, entonces esto cuando entra a caja es una venta en efectivo. Entonces esta venta podríamos clasificarlo como una venta en efectivo. Pero cuando no entra a caja y entra a cuenta por cobrar, como hemos hecho ayer, hemos hecho a cuenta por cobrar de un cliente, ¿no es cierto? Y estamos haciendo en realidad este día. Entonces, esta es una venta a crédito, ¿ya? Por lo tanto, tendría la empresa que tener la capacidad de poder encontrar todas las ventas que se han hecho en efectivo
y todas las ventas que se han hecho en crédito, para saber y conocer estos saldos que nosotros necesitamos. En este caso, bueno, ya nos están dando dato en este ejercicio. Me dice que las ventas a crédito para la gestión 2017 y 2018 son 360,000 y 240,000. Significa que hay N asientos en los cuales se ha realizado este tipo de ventas y a crédito, los cuales al final suman un valor de 360,000. Ya entonces tendría que haber una especie de auxiliar en la cual esté registrado, ¿no? Toda esa información. Bueno, eso, como les digo, es determinación de la empresa, ¿no? De cómo maneja su política. Bueno, entonces las ventas a crédito para la gestión 2017 y 2018 son 360,000 y 240,000. Y se estima un porcentaje de incobrabilidad del 2,5%. ¿De dónde sale este porcentaje? Igual, de las políticas de la empresa. Y eso generalmente es en base a históricos, ¿no? La empresa o en base a la experiencia del contador o de la persona que administra, que pone estas políticas. Entonces, para nosotros, digamos que en este ejemplo, alguien lo ha determinado en base a algún histórico o en base a su experiencia, entonces lo único que vamos a hacer es utilizarlo. Pueden realizar los cálculos y asiento para las gestiones dadas. Ya. Entonces, para la gestión 2017 y 2018, tenemos 360,000. Esta es mi ventas a crédito. Aquí tengo 240,000. Bueno, entonces utilizo el porcentaje que para ambos años es el mismo, ¿no? 2,5. Podría ser diferente para cada año. Eso pues, depende de las políticas de la empresa, depende del histórico, depende de cómo quiera manejar la persona que determine esto. Entonces voy a encontrar los valores. Va a ser los 360,000 por el 2,5%, ¿no? O sea que sería 2,5 dividido entre 100. 9,000. Y para el otro caso igual, 240,000 dividido entre por 2,5 dividido entre 100. El 2,5%. 9,000 y 6,000. Bueno, en este método es así directo. Estos son los dos valores que voy a registrar en los asientos de las previsiones. No necesito hacer nada más en este método. ¿Por qué? Porque este método se basa en otro tipo de premisas. En este otro método se basa en la premisa de que, bueno, cada año tengo que actualizar en base al saldo que tengo y todo ello. En cambio, en este método es un método más acumulativo. Cada año se va acumulando cuánto tengo que tener en cuanto a incobrabilidad. ¿Ya? Bueno, entonces el asiento quedaría asiento tantos 31/12 del 20. Bueno, aquí tengo de las gestiones 2017-2018. En realidad voy a hacer cada uno independiente. No tienen relación. Ya cada uno es de una gestión diferente. Entonces voy a hacer primero esto de la gestión 2017. 2017. Por la provisión para cuentas incobrables para la gestión 2017. El asiento es el mismo. En realidad vamos a llegar a esto mismo. Pérdida en cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables. El monto, bueno, en este caso es debe 9,000 y el otro 9,000. Entonces aquí 9,000.
Y ya está. Este es el de la gestión 2017. En la gestión 2018 se haría un asiento al 31. El otro número, no sé. Sería el 31 de diciembre del 2018. Tengo 6,000. Ya está. Bueno, entonces con este método lo que necesitamos es esto, ¿no? La información de las ventas a crédito. Y en base a eso, o en base a la política que tenga la empresa, el porcentaje de incobrabilidad. Y hacemos la operación. Y bueno, el registro de asiento es la pérdida contra la previsión. ¿Ya alguna duda? Licenciado, para sacar 9,000, al final lo dividió por 100, ¿o cómo hizo? No. Claro. Es que eso por eso es porcentaje, 2,5%. Entonces tengo que utilizar 2,5 dividido entre 100, ¿no? Ya. A ver, veremos el siguiente método. El siguiente método es similar, solo que en este caso, en vez de utilizar las ventas a crédito, que ya les he más o menos mostrado de dónde salían, ¿cierto? Se utiliza el saldo de las cuentas por cobrar. O sea, ¿qué significa el saldo de las cuentas por cobrar? Nuestro famoso mayor, ¿no? De la cuenta por cobrar. Por cobrar. Y vamos a tener diferentes operaciones, ¿no? Asientos tantos, tantos, tantos. Por aquí seguramente, en otro asiento, otro valor. Bueno, al final vamos a tener un saldo al 31. Este es de la gestión 2008. 12-2008. Que va a ser un saldo deudor. En este caso, aquí nos da el dato, que es 460,320. 460,320. Bueno, entonces para este método lo único que necesitamos es este valor, este saldo. Entonces, agarramos 2008. El porcentaje de incobrabilidad es igual que en el anterior caso, ¿no? Este va a salir de el análisis que haga la persona o las personas que establezcan las políticas de la empresa. En base a históricos, en base a su experiencia, en base a cualquier otra metodología que tenga que le permita establecer esas políticas. Bueno, para nosotros ahora es simplemente un dato, el 2%. Listo, entonces el valor que nosotros vamos a necesitar ingresar, valor nada más, 460,320 por 2%, 2 dividido entre 100. Ya. Pero, en este caso, en el anterior caso, no hemos utilizado el saldo, ¿no es cierto?, de la cuenta previsión para incobrables. Porque su premisa es que tiene que ir acumulando. En este otro método sí tenemos que utilizar el saldo que tenemos en la cuenta de previsión para incobrables, ¿no? Que va a ser igual como en este otro caso, igual va a ser un mayor, que va a tener transacciones. Creo que estamos utilizando la cuenta 251, ¿no? 51, previsión,
bla, bla, bla. Y vamos a tener un saldo. Bueno, en este caso no vienen. Generalmente los valores de esta cuenta está aquí. Y su saldo no es deudor, su saldo es acreedor. Los 10.745, que ya tengo aquí como dato, ¿no? 10.745. Ya, entonces acaso y los de esto, menos saldo al 31, 2. Este es el saldo de la cuenta 251. 251. Podría ser 10.745. Por 2 dividido entre 100. Bueno, el valor a registrar tendría que salir de de estos dos. Menos 4, 45. Pero aquí hay un problema. La previsión no debería ser, o sea, el saldo de la previsión no debería ser mayor al valor que estoy encontrando. Ya, porque si no, en todo caso, bueno, si ocurre esto, dependiendo de la política de la empresa, puede actuarse de dos formas. Uno, ya que el saldo es mayor al valor que debería tener, entonces puedo dejar ese saldo mayor. Y este otro dato obviarlo, ¿no? Y la otra es que podría igualarlo a este valor. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si ya tengo un saldo de incobrabilidad mayor, el bajarlo no, en vez de afectarme positivamente, me afecta negativamente como previsión. Ya entonces, en ese caso, habrían esas dos alternativas. La más correcta sería el dejar el saldo actual. Entonces, no se hace nada. Pero bueno, ese no es nuestro caso. Nosotros tenemos que ver el caso en el que hacemos algo. O sea, en el caso en el que tenemos ese valor y hacemos el asiento, vamos a hacer así, ya que nos ha salido ese dato. O la previsión, bla, bla, bla. Lo que tendría que ocurrir es que tendría que llegar a este valor. Por lo tanto, en vez de hacer el asiento normal, como en los anteriores casos, tendría que hacer el asiento al revés. O sea, el valor de los 1.538.6 para la pérdida tendría que estar en el haber y de la previsión tendría que estar en el debe. El asiento al revés. ¿No? De esta forma, aquí, al saldo que tenía, si actualizo, voy a tener 1.538.6. Entonces, mi saldo actual va a ser 10.745 menos 1538.6. Los 9.206.4, ¿no? Que encontré en un principio. Pero esta solución no tiene tanta lógica, como les digo. No tiene tanta lógica, porque la idea de la previsión es que tenga un valor más o menos acorde, ¿no? Al saldo que ya tenía. Pero puede ocurrir, ¿no? Es una alternativa.
La otra alternativa, como les decía, es no hacer nada. Entonces, si no hago nada, no hay este asiento, no hay esta actualización y el saldo queda en 10.745 nomás. ¿Ya? Bueno, entonces hay esas dos alternativas para este caso. Ahora, pero utilizando estos mismos datos, vamos a hacer que ocurra el otro caso, en el cual en vez de salir negativo, esta nos sale positivo. Bueno, para ello vamos a poner aquí un saldo de incobrabilidad del 5%. Ahora vamos a ver con ese dato. 5 dividido entre 100. 23.016 y ya. Y el saldo del anterior es 10.000. Entonces aquí vamos a tener 6. Listo. Bueno, en este caso sí corresponde a una operación más o menos normal de las que hemos estado viendo. Entonces un asiento cualquiera. Al 31, 2000. O la precisión para cuentas incobrables del 2008. En el lado del debe, los 12.271 con pérdida, y en el lado del haber, los 12.271. Bueno, en este caso, mi cuenta previsión actuaría de diferente forma, ¿no? Este es por el asiento 47 y este es el saldo final. Este otro por el asiento tantos. 12.271. El saldo final sería 10.55. Es 0.16, ¿no? Que es este mismo valor, el primero que habíamos encontrado. Bueno, lo común es esto, ¿no? Que el saldo o que el valor que encuentre sea mayor al saldo que tengo actualmente en esa cuenta. Por lo cual la diferencia me saldría un valor positivo y el asiento a realizar sería como el que hemos estado realizando en los anteriores métodos. Este otro caso se puede dar, ¿no? Se puede dar como estamos viendo, digamos, dependiendo de la información que tenemos. Entonces ahí ya depende qué decisión se puede tomar también. Si hacer el asiento de corrección o de dejar el saldo más alto que tiene. ¿Ya? ¿Alguna duda? Este tercer método que estamos viendo tiene un poco de similitud con el primer método, ¿no? De la legislación boliviana. Que en el primer método igual encontrábamos un valor y restábamos el saldo que tenemos de la cuenta. Aquí hacemos lo mismo. Tenemos un valor y restamos el saldo que tenemos de la cuenta de incobrables, de la previsión para cuentas incobrables. Ya. A ver, por último, este método, que es el más largo, pero no, eso no significa que sea el más complicado. A ver, este es mediante clasificación por antigüedad de los créditos. Entonces aquí sí hay más trabajito, digamos, pero vamos a ir viendo. ¿Qué me dice? Comercial Libertad S.A. tiene la siguiente estimación porcentual de riesgos para los rangos de tiempo dados. O sea, me dice que todos los créditos que se han pasado entre 1 y 30 días tienen un porcentaje de incobrabilidad del 5%. Los que se han pasado entre 31 y 60 del 10%. Los que se han pasado entre 61 y 90 del 20%. Y entonces son porcentajes que si se van dando cuenta, va aumentando en base a la cantidad de tiempo que va pasando también para el cobro de esos créditos.
Entonces, esto igual sería un establecimiento o una política de administración o de las personas encargadas de ver todo este tema de las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, es una información que tenemos de esa empresa, por ejemplo. Luego nos dice, el 31 de diciembre del 2011 se tienen los siguientes datos de las cuentas por cobrar. Ya, este listadito es todas las cuentas por cobrar que tiene la empresa. Entonces aquí, bueno, está desglosado, ¿no? Lo que significa las cuentas por cobrar. Tenemos varios clientes, los cuales en determinada fecha se les ha dado un crédito por un importe, bueno, en un documento que es el asiento, ¿no? En el que se ha registrado esto. Y a la fecha de hoy queremos saber cuáles ya se han pasado y en cuántos días. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, de 1 a 30 días podemos ponerle como 1, este otro 2, 3, 4, 5. Entonces la idea es que clasifiquemos cada uno a cuál de estas clasificaciones vamos a determinarlo. Por ejemplo, el señor Toselio me dice que su crédito lo ha sacado el 29/11 del 2011. Entonces, al 31/12 del 2011 se ha pasado 2 días, ¿no? Debería haber pagado allá. En todos estos casos, el crédito que se les ha otorgado es a 30 días. Eso no nos dan los datos, ¿no? Se tienen que cobrar. Aquí debería decir, al 30 se tienen los siguientes datos por cobrar. Todos los créditos que da la empresa vencen. Plazo de 30 días. Bueno, el señor Toselio nos tenía que pagar en 30 días. Ha sacado su crédito el 29 de noviembre. Si tomamos mes normal, debería habernos pagado el 29 de diciembre, ¿no? Y nosotros esta evaluación estamos haciendo al 31 de diciembre. Entonces ya se ha pasado 2 días, ¿no? 2 días. Bueno. Lo que significa 2 días está dentro del rango de 1 a 30 días. O sea, está en la clasificación 1. Bueno, la empresa Luxor. La empresa Luxor sacó el 15 de octubre. Estamos al 31 de diciembre. Entonces ya se ha pasado, tendría que habernos pagado el 15 de noviembre. No nos ha pagado. Hasta el 15 de diciembre son 30 días. Hasta el 31 de diciembre serían 30 más 15, 45 días más o menos, ¿no? 45, 46 días. 46 días, pongamos. 46 días. Bueno, 46 días está dentro del rango de 31 a 60 días. Entonces su clasificación es 2. El señor Toselio, nuevamente el mismo cliente que hace SAP. Le hemos otorgado otro crédito por este valor el 10 de diciembre del 2011. Bueno, esto sigue vigente, ¿no? Todavía no han pasado los 30 días de plazo. Por lo tanto, este no tiene mora. 0. Y la clasificación vamos a poner vigente, ¿ya? Es un crédito que todavía está vigente. El señor Garnica. El señor Garnica el 10 de agosto del 2011. Bueno, tendría que haber pagado el 10 de septiembre. Desde septiembre, 10 de octubre 30, 10 de noviembre 60, 10 de diciembre 90, hasta el 31 más 21, 90 más 21, 111, ¿no? Más o menos 111 días que tiene demora. Entonces, 111 está entre 91 a 120.
Por lo tanto, su clasificación es 4. El siguiente, señor Gordillo. Igual, el 7 de agosto. Bueno, son 3 días más que del 10, entonces si tomamos en cuenta eso, serían 114 días. Lo cual significa igual que está en el rango entre 91 a 120 días. Clasificación 4. Comercial Tiuye. Este es desde febrero, o sea, debería habernos pagado el 5 de marzo. 5 de marzo, 5 de abril, 5 de mayo, 5 de junio, 5 de julio, 5 de agosto, 5 de septiembre, octubre, 5 de noviembre, 5 de diciembre. 9 meses se ha pasado. Si tomamos 9 por 30, son 270 días. 270 días, pero hasta el 5. Hasta el 31 serían 25 días más. 26 días. 130 más 26, o 270 más 26. 296 días. 296 días. Bueno, eso, por donde lo veamos, es mucho más que 120 días, ¿no? Nuestra última categoría. Entonces, de 120 días hacia adelante es la categoría 5. Este otro cliente, señor Humérez, del 12 de diciembre. 12 de diciembre todavía no ha vencido el plazo, ¿no? De 30 días. Entonces, este igual 0 y vigente. El señor Huerta, el 15 de noviembre. Bueno, el 15 de noviembre deberíamos pagado hasta el 15 de diciembre. Al 31 son 16 días, los cuales se ha pasado, los cuales tiene demora. 16 días, eso está en el rango entre 1 a 30, en el rango o en la clasificación 1. Señor Guarita, 17 de diciembre, igual este todavía no se le ha vencido el plazo, entonces sigue vigente. Señor Cortés, este es de mayo, debería haber pagado el 4 de junio. Bueno, julio, 4 de agosto, 4 de septiembre, 4 de octubre, 4 de noviembre, 4 de diciembre. Son 6 meses, 6 por 3, 18, 180 días. Tenía que ser hasta el 4, 31 menos 4, 27 días más los 180 que ya encontré, son 207 días que tiene demora. Eso es más allá de los 120 días, ¿no? Que está en nuestra última categoría. Entonces, la categoría 5. El señor Rocha, del 10 de octubre, tenía que pagarlos el 10 de noviembre. Hasta el 10 de diciembre, 30 días. Más 21, 30, 51 días más o menos, ¿no? 51 días de mora. Eso está entre 31 a 60, o sea, la categoría 2. Bien. Categoría 2. Señor Rocha, nuevamente, debe ser el mismo cliente. El 21 de diciembre, este no se ha pasado todavía, entonces 0 y sigue vigente. Presa Lupita, 15 de diciembre, igual, ese todavía no se ha pasado y sigue vigente. Comercial Nueva, no sé qué. El 10 de septiembre, debía haber pagado el 10 de octubre, entonces 10 de noviembre, 10 de diciembre, 2 meses, 60, más 21, 81 días más o menos que tiene demora. Y eso está dentro del rango de 61 a 90 días. O sea, el 3. Bueno, entonces la parte, digamos, compleja consiste en esto, ¿no? En clasificar a cada uno de los clientes en cuál de los rangos está. Entonces, ya conociendo en cuál de los rangos está, se puede aplicar el porcentaje. Ya, por los que tienen rango 1, el 5%. Entonces, ya, los de rango 2 dice el 10%. Los de rango 3, 20, 30. 20%.
20%, rango 4, 30%. Entonces aquí vamos a encontrar un valor, ¿no? De la multiplicación del importe por el porcentaje. Entonces, por ejemplo, para el primero es 4.000 por el 5%. Para el siguiente es 1.400 por el 10%. Ese no tiene. 2.100 por el 30%. Y es 3.100 por el 30%. Y es 900 50%. Y es 3.000. Mm, 700 por 50. 10%. Bueno, la suma de todo esto, directamente vamos a hacer. La suma de todos estos valores es el valor que voy a registrar en mi asiento. Ya, entonces mi asiento va a quedar aquí abajito. Va a quedar lo mismo, ¿no? Pérdida, cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables. Entonces la suma de todo esto que he encontrado va a ser eso que voy a registrar en este asiento. 3.950 contra 3.950. Bueno, entonces este método consiste en ello. En encontrar, dependiendo de la antigüedad de cada uno de los créditos, en qué clasificación la ponemos. Esta clasificación, ya les he dicho, no es una política de la empresa. No es algo que está saliendo de alguna ley o que nos estamos inventando, sino que, bueno, para este ejercicio obviamente nos hemos inventado que una empresa tiene esta política para clasificar. Podría tener más, ¿no? Más categorías o menos. Pero bueno, eso depende. Entonces, para nuestro ejemplo, ocurrió eso, hemos encontrado, los hemos clasificado y hemos multiplicado por el porcentaje el importe. La suma de todos esos importes, de todos esos valores, es el valor que voy a registrar para mi asiento de las cuentas incobrables, ¿no? Bueno, ya se va a acabar la conexión. Entonces, mañana cualquier duda, ¿sí? Les voy a enviar, el archivo que ya les envié el día de ayer tiene todas las preguntas de lo que estamos viendo hoy día. Entonces, trabajenlo y ya saben, ¿no? O sea, y ahí van a aparecer las dudas y mejor si mañana de entrada preguntan.